Ahora le vamos a dar la palabra a Leandro Alperín. Él es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, dirigió el programa de educación en cárceles de la UBA y, bueno, también tiene una trayectoria muy amplia en derechos humanos. Gracias. En primer lugar, agradecer a Mario, a APP, a Rosario por la convocatoria, por pensar que tenemos algo para pensar sobre una de las respuestas más violentas que generamos como sociedad, la más violenta que la democracia puede aplicar a consecuencia de haber producido un conflicto. Y la respuesta es la de la privación de la libertad. Al respecto, creo que primero correspondería que haga algunas aclaraciones para intentar mantener los 10-15 minutos que pueda hablar Diana y después dar lugar al debate. Y veo varios comentarios, muchos dicen cosas muy interesantes y también estaría bueno darle bola a eso, así que voy a intentar ser breve, sobre todo partiendo de las dos intervenciones anteriores que nos sensibilizan a todos. Son víctimas, en un caso víctimas de la consecuencia del delito de los particulares y en el otro caso también víctimas de un mal estado que reproduce las conductas que sanciona, que se convierte en lo mismo que reprocha y que lo hace en espacios que están concebidos para cumplir una sanción, pero no para reproducir esas conductas, pero no para que la sanción vaya más allá que lo que la ley permite, no para convertir al Estado en delincuente, porque como todos bien saben, en las cárceles argentinas se produce lo mismo que en el medio libre llamamos delitos. En las cárceles se roba, en las cárceles se venden drogas, armas, en las cárceles se viola, en las cárceles se mata, y todo eso ante la presencia prácticamente permanente de representantes nuestros, de representantes del Estado, que debieran asegurar que en esos espacios no pase lo que pasa. Por otra parte, también corresponde aclarar que la cárcel no es un instrumento concebido para prevenir el delito, ¿no? Hay otras agencias, hay otras herramientas estatales que tienen que implementar políticas públicas complejas que no tienen que ver exclusivamente con la seguridad, que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con la seguridad y que tendrían que disminuir las oportunidades para que se cometan un delito. Estos son acciones de prevención específica, pero también acciones mucho más amplias vinculadas con el asegurar el acceso a derechos esenciales como la educación o la salud, que generan herramientas para motivarse en favor de lo que la sociedad pretende de cada quien, con el valor diferencial que esas herramientas permiten hacerlo, ¿no? No solo es una cuestión de objetivos que nos imponen a todos como válidos, sino también de tener las herramientas para poder alcanzarlos. La cárcel abarca solamente a una porción mínima de las personas que son acusadas o condenadas por haber cometido un delito. Por lo tanto, al nosotros mirar el universo de personas que tenemos en ese lugar, no estamos trabajando o no estamos abordando con la población que delinque. Estamos abordando a la población que fue fácil de encontrar. La cárcel no tiene en su seno a los autores de las conductas más graves que nuestro ordenamiento jurídico repudia. O mejor dicho, no están por ser los autores de las conductas más graves, sino que están por quienes son. Están porque eran más vulnerables frente a las posibilidades que tiene el sistema judicial de elegir a los autores que selecciona, y como dije antes, no los elige por lo que hicieron, sino que los elige por quienes son, y esto tiene que ver con la amplia gama de posibilidades que tiene el sistema judicial de dedicarse a unos casos o a otros, según sus particulares decisiones que no están basadas en el reproche que la sociedad hace a los conflictos en sí mismos, sino en la facilidad o en la imposibilidad que tienen de encontrar a unos y otros. Esto que digo no es para justificar. Yo no justifico el delito, no se trata de justificar. Obviamente matar está mal y merece una sanción, violar está mal, robar
está mal, y tenemos un acuerdo que es el que generamos a través de los legisladores, en donde el cual la sociedad claramente repudia esos comportamientos, pero sí se trata de entender con qué personas trabajamos, qué características tienen y qué podemos hacer. Porque si no entendemos, lo más probable es que repitamos las consecuencias que lamentablemente nuestra sociedad padece hoy por la existencia de la cárcel, ¿no? Como bien saben y como se describió durante estos días, la cárcel es un lugar que tiene una perversa lógica premial, ¿no? Lo que nosotros llamamos derecho en el medio libre, en la cárcel se convierte en privilegio. Y el acceso a esos privilegios está regulado por la violencia prácticamente como única manera de establecer la socialización, la aceptación de esos nuevos códigos que imperan tras los muros de la prisión, y la regulación de la intensidad y de la aplicación misma de la violencia también está a cargo directa o indirectamente del Estado, ¿no? Y es ese Estado el que nos encontramos, ese mal Estado es el que nos encontramos hoy para pensar cómo mejoramos las políticas públicas y tengan otro impacto a la hora de señalar qué es lo que sucede con las personas que están en prisión, pero también con el conjunto de la sociedad que ve con alarma las consecuencias de la pena privativa de libertad. Concretamente, lo que se nos pidió, por lo menos en mi caso, es que hagamos propuestas sobre cómo salir de esta situación y qué es lo que nos espera el futuro de la prisión, a consecuencia, entre otras cosas, de la experiencia que está señalando esta pandemia, que tiene muchos efectos, pero si hay uno de los efectos que tiene vinculado al servicio penitenciario, es que lo que nos decían que era imposible, es posible, ¿no? Que, bueno, como bien hablaba antes, por ejemplo, Xavier, sobre lo de los celulares o lo que está pasando con las prisiones domiciliarias, muchas de las cosas que nos decían que no se podían hacer, efectivamente se pueden hacer. Concretamente, lo que yo quiero proponer es cambiar el paradigma con el cual intervenimos en prisión. El paradigma que hoy rige las políticas públicas es el de la resocialización, y esto, como ustedes saben, parte de una premisa bien o mal intencionada, pero autoritaria, que plantea que los ciudadanos tenemos que ser de una determinada forma. Claro, esta forma cambia, ¿no? Al calor de los cambios de las autoridades. A veces son más perfeccionistas, a veces son menos perfeccionistas, pero en todos los casos es autoritario, porque para plantear el concepto de resocialización de manera forzada, primero tendríamos que definir qué es una persona sociable y qué no. Y considero en particular que no son apreciaciones que pueda tener el Estado a la hora de imponer. Sí puede recomendar, sí puede proponer, sí puede disponer herramientas para motivar, pero la resocialización no es algo que se pueda imponer. Por lo tanto, debiéramos aceptar que la cárcel es un recurso para castigar. Un recurso para castigar porque al día de hoy no repara el conflicto y tiene como principal característica que la respuesta frente a quien lo produjo es una sanción, exclusivamente una sanción, y esa sanción es la de la pérdida de la libertad. Y como bien dije antes, esta sanción tiene como principal consecuencia que produce un daño legal, un daño aceptado, pero que no tolera que el daño vaya más allá que lo que la ley permite, que es la de la privación de la libertad. Por lo tanto, considero que habría que reemplazar el paradigma de las políticas resocializadoras por el de las políticas de reducción de daño que provoca la cárcel, entendiendo que la cárcel daña fundamentalmente a tres grupos. En primer lugar, el de los privados y privadas de libertad. Ya sabemos lo que sucede, en la cárcel se reproducen las conductas que se sancionan, muchas de las personas que están hoy en la prisión, cuando recuperan su libertad, vuelven a cometer delitos, en ocasiones más violentos también. También se perjudica a las familias de las personas privadas
de libertad que cargan con el estigma de tener un familiar preso y de perder ingresos. También se perjudica a los trabajadores y las trabajadoras penitenciarias, que en muchísimos casos tienen la misma falta de oportunidades que los privados de libertad, pero como bien sabemos hay muchísimas personas a las que esto no les importa. No les importa que los trabajadores penitenciarios laboren en condiciones indignas y no les importa que las personas privadas de libertad no tengan oportunidades. De hecho, hay muchas personas que les desean a los privados y privadas de libertad las peores de las consecuencias que se puedan tener, que les desean que los maten, que les desean que los roben, que les desean que los violen. Bueno, como bien dije antes, esas personas tienen que saber que en muchísimos casos eso es lo que hoy pasa. Y el resultado de políticas públicas cómplices de la violación de derechos fundamentales en contextos de encierro, no solo que es ilegal, no solo que es violatorio de los derechos humanos, que eso de por sí es lo suficientemente grave, sino que además trae consecuencias nocivas para la sociedad. Esa misma sociedad que carga con una dosis de hipocresía muy grande para la situación de los contextos de encierro, porque les alarma cuando se produce un conflicto grave y se pretende que rápidamente el autor de ese conflicto sea identificado y vaya a permanecer durante largo tiempo en esos espacios destinados a la privación de la libertad, les vuelve a preocupar cuando esas personas están por recuperar su libertad o la recuperan porque saben que de la cárcel es difícil salir mejor, que en general es muy probable salir peor, pero la hipocresía está dada porque no nos importa como sociedad ese mientras tanto en el cual tenemos que intervenir y frente al cual propongo el cambio de paradigma resocializador por el de la reducción del daño. Para lograrlo, creo que hay una herramienta, la primera es la mínima intervención de la cárcel como recurso en materia de privación de la libertad. La experiencia COVID demuestra que en muchísimos casos las personas que tienen como sanción perder su libertad ambulatoria lo pueden hacer en otros espacios que no tengan la misma consecuencia que la prisión, en donde también se pierda la libertad. Hoy la tecnología nos permite hacer lo que estamos haciendo, pero también permite que alguien que está en un lugar se tenga que quedar en ese lugar sin más control que el de un dispositivo electrónico, sobre todo en los casos de personas procesadas o condenadas por delitos no violentos, por delitos con penas menores, por delitos cuya expectativa de soltura esté por finalizar, para la última etapa de la ejecución de la pena, especiales situaciones como la de las mujeres embarazadas, la de las madres con hijos, grupos vulnerables, en este caso por el COVID, pero en muchísimos otros casos también. Está claro que se puede llevar adelante la pena privativa de la libertad en otros lugares y eso podría colaborar con disminuir las oportunidades de generar daño que la cárcel tiene. En segundo término, creo que la herramienta que se debería utilizar para trabajar en contextos de encierro es mejorar el acceso a derechos fundamentales, entendiéndolo con esta mirada integral que proponía antes, en donde hay que dejar atrás el Estado paternalista y precisamos un Estado que promueva herramientas para decidir de qué forma quiere vivir uno su vida, pero para poder hacer esto, para poder ser verdaderamente libres a la hora de elegir nuestro plan de vida, tenemos que poder tener acceso pleno a derechos fundamentales tan básicos como el de la salud, como el de la educación y como el de la capacitación para el empleo y el empleo mismo. Como bien sabemos, estos tres derechos en las cárceles también se convierten en privilegios, su accesibilidad está sumamente limitado por la infraestructura de estos espacios vetustos, pero también por decisión de las autoridades a cargo de estos mismos espacios. Y creo que las políticas públicas tendrían que tender a reducir gradualmente, lo más rápido posible, por cierto, el cercenamiento del acceso a estos derechos con el fin de garantizarlos y que sean las herramientas principales de intervención y finalmente reemplazar lo que hoy conocemos por progresividad en la ejecución de la pena por lo que llamamos programas de vida, ¿no? Que el Estado tendría que acompañar a las personas en su plan de vida, promoviendo el acceso a las herramientas que necesite
según sus particulares características para poder alcanzarlo, obvio, promoviendo planes de vida socialmente aceptados, no repudiados, no vinculados al delito, pero promoviendo el plan de vida que cada uno tenga. ¿Qué sentido tiene hoy que estemos capacitando para actividades económicas que solamente se producen en la cárcel, ¿no? Como las panaderías en esos hornos? Bueno, como lo que bien se ha hablado y sabemos todos. La manera de ejecutar esto implica también cambios en la organización del servicio de ejecución de la pena, conocido hasta hoy como servicios penitenciarios. Yo creo no, estoy convencido que estas organizaciones militarizadas, verticales, antidemocráticas, de hecho la democracia no modificó todavía hoy la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, conspiran contra los objetivos de la integración no conflictiva, conspiran contra la distribución de herramientas que generen oportunidades, conspiran contra la vuelta al medio libre no conflictiva y conspira contra la sociedad que pretende que estos conflictos no se reproduzcan ni hacia dentro de las cárceles ni en el medio libre. Para hacerlo, creo que los servicios penitenciarios tendrían que dejar de ser concebidos como tales, que tendrían que ser organizaciones a cargo de civiles, indefectiblemente, que a su vez, por debajo de la conducción de este servicio, tendría que haber dos organizaciones claramente separadas en su funcionamiento. Por un lado, una vinculada estrictamente a la seguridad, y por otro lado, otra compuesta enteramente por personal civil, profesionales preferentemente conveniados con universidad pública, que colaboren con el diseño, con la preparación y con la implementación de esto que llamamos programas de vida. Finalmente, y para no extenderme mucho más, cada punto da creo yo, para una charla en sí mismo. Nosotros estamos trabajando, hemos terminado un proyecto de ley para la ciudad de Buenos Aires que tiene estos pilares y que tiene la oportunidad de crear un sistema de ejecución de la pena desde cero, el traspaso de competencias a la ciudad de Buenos Aires en materia penal y la inexistencia de un sistema penitenciario de ejecución de la pena en la actualidad le brinda una posibilidad única a la ciudad capital de nuestro país, que es la de gestar un sistema de ejecución de la pena basado en las experiencias que ya existen, que son múltiples y de múltiples colores, tanto en nuestro país como en todo el mundo, pero fundamentalmente creo que este sistema que nuestra ciudad puede crear y este sistema que el país debe cambiar tiene que estar basado en la distribución de herramientas que nos permitan ser verdaderamente libres, ¿no? Yo estoy convencido que lo que decían Graciela, Xavier y tantos otros u otras estos días es posible. Se necesita y queremos vivir en paz, se necesita y queremos vivir con solidaridad, se necesita y queremos vivir con amor, pero para que esto sea efectivamente posible tenemos que construir sociedades más igualitarias y es el Estado el responsable principal de asegurar esa meta, y para hacerlo tiene que distribuir de manera desigual herramientas que posibiliten que aquellos que están más atrás en el punto del acceso a estas herramientas fundamentales para vivir de manera libre tengan acceso a las mismas y puedan de esa forma salir mejores, si así lo quieren, ¿no? Y si no lo quieren, tendrán el reproche que corresponde por parte de la sociedad, pero hoy creo que tenemos capacidad legal, autoridad legal para sancionar, pero también estoy convencido que en muchísimos casos nuestra sociedad no tiene autoridad moral para ese reproche. Yo provengo, mi primer contacto con el sistema penitenciario fue a través del programa de educación en cárceles de la Universidad de Buenos Aires, el programa UBA 22. No me voy a extender sobre esto, pero lo que la Universidad de Buenos Aires hace en contextos de encierro es brindar herramientas que tienen que ver con la educación, con uno de los derechos más importantes
que nuestra sociedad tiene que garantizar en contextos de encierro, pero también en el medio libre. Por lo tanto, y la educación no ha sido medicina contra el delito, no cura para con el delito, pero sí es cierto que la educación es una herramienta que genera hombres y mujeres verdaderamente libres, y también es cierto que cuando uno es verdaderamente libre, las estadísticas demuestran que el conflicto se aleja cada vez más y que la integración no conflictiva es una posibilidad real. Por lo tanto, para salir mejores, como dice Mario Juliano, vamos a salir mejores de esto, pero para salir mejores precisamos un mejor Estado que garantice la igualdad de oportunidades, que no nos imponga formas de vida, que nos garantice el acceso a herramientas para que verdaderamente seamos hombres y mujeres libres. Gracias, y estoy a disposición y espero los próximos 5 minutos. Bueno, en primer término, creo que la cárcel no es una solución, la cárcel es una respuesta, ¿no? Es una respuesta que genera un nuevo problema, porque produce daño, pero es una respuesta que la sociedad decidió autorizar. Por lo tanto, yo parto del análisis de que como esa respuesta produce daño, y ese daño tiene una intensidad elevada, y por otra parte se excede del daño que la ley autoriza, la prioridad debiera ser reducir el daño que la privación de la libertad causa, entendiendo que para quienes intervenimos en el marco de la ejecución de la pena, se nos da como resultado el producto del resto de los subsistemas que están dentro del sistema judicial. O sea, no somos la policía que elige a quién perseguir o la justicia que elige a quién castigar o el legislador nacional que decide qué conductas criminalizar, pero sí somos los que administramos las consecuencias, los que pensamos el sistema y los que ejecutan el sistema. Dentro de esas consecuencias, creo que lo que podemos hacer es minimizar efectos negativos individual y colectivamente. Y en ese contexto es que surge esta propuesta, o sea, hacemos el pan con la harina que hay, sin perjuicio de las expectativas o de los análisis que cada uno pueda tener o de la voluntad de que la cárcel exista o no. Lo cierto es que existe y que es un recurso al cual el legislador echa mano de manera demagógica y como placebo, de forma permanente. Cada vez que la sociedad tiene alguna alarma vinculada a la inseguridad, la respuesta estatal generalmente es agravar las sanciones, el tiempo en el cual estarán privados de libertad aquellos que sean encontrados como responsables, pero también sabemos que esto no previene el delito, porque la cárcel no previene el delito y la amenaza de la pena privativa de la libertad tampoco previene el delito, por lo tanto es solo un placebo que es consecuencia de un mal estado. Un mal estado porque reacciona, porque no acciona, porque esta reacción es siempre después que algo malo pasa, porque no tiene un diagnóstico serio, porque no tiene un norte, porque no establece metas y porque los caminos que recorre no son sustentables y muchísimo menos están en el marco de, como alguien escribía antes, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Entonces, para quienes operamos dentro del subsistema de la ejecución de la pena, por un lado está el desafío de convencer a la mayoría de ir hacia donde nos gustaría ir, pero por otro lado, en esta coyuntura, de reducir el daño que la cárcel causa. En ese contexto, una de las principales maneras es poder transformar la forma en la cual los operadores implementan las políticas públicas que las normas establecen. Nosotros tenemos una contradicción profunda entre las normas y las políticas públicas. Argentina tiene probablemente uno de los estándares más altos en materia normativa para llevar adelante políticas de encierro. Hemos suscrito todos los convenios internacionales en la materia, o prácticamente todos. Los funcionarios internacionales argentinos de derechos humanos firman cuanto convenio internacional de derechos humanos le ponen adelante las narices para firmar, pero el mismo Estado que suscribe esos instrumentos internacionales incumple
todos los instrumentos internacionales que firma, y por eso Argentina ha tenido que presentarse ante los estrados internacionales por violar los convenios que en ocasiones es hasta primer firmante, ¿no? O hasta impulsor de los mismos convenios. Situaciones graves que conocemos a diario se dan de bruces contra las firmas de los mismos funcionarios que a la hora de aplicarlas las violan, esas normas. Por lo tanto, hay que terminar con la hipocresía, y por eso el cambio de paradigma resocializador por el de la reducción del daño. ¿Cómo llevar adelante esto? Bueno, en primer lugar, los servicios penitenciarios reproducen el mismo esquema que el medio libre. Vivimos en una sociedad donde el más fuerte cree tener razón, y donde el que tiene una circunstancial mayoría o es más fuerte intenta imponerle su verdad a las circunstanciales minorías o a los más débiles, y eso lo hace con violencia. Y el servicio penitenciario reproduce esas violencias con algunas de las situaciones que Javier ejemplificaba muy claramente, pero que todos conocemos en este contexto, y por eso considero yo que una de las maneras de reducir el daño es minimizar la intervención de las agencias estrictamente vinculadas a la seguridad y civilizar los contextos de encierro y reducir la intervención de los funcionarios formados especialmente desde una perspectiva de seguridad a los ámbitos perimetrales o a las ocasiones donde sea estrictamente necesaria su intervención, pero claramente en la actualidad quienes son el personal de fuerza, como bien ustedes saben, en las cárceles hay dos grandes áreas, seguridad y lo que se conoce como tratamiento, que tiene que ver con la progresividad, con los objetivos. El área de seguridad prevalece por la del tratamiento, ¿no? Y claramente el que te pega no te cuida, y el que te pega no te educa, y el que te pega no te cura, y el que te pega no te va a dar herramientas para trabajar. No es posible saldar esta dicotomía con una dualidad de los mismos agentes preparados para los golpes, que sean aquellos que estén a cargo de las aulas, de la salud y del empleo. Por lo tanto, creo que hay que reducir la intervención del personal de cuerpo o afectado a la seguridad a los asuntos estrictamente vinculados a su competencia, y que todo el resto de las actividades del penal tendrían que estar a cargo del personal que hoy está en el área de tratamiento, que nosotros transformamos, no solamente por una cuestión de nombre, no es que le cambiamos el nombre, sino que le cambiamos la perspectiva, que es esto de programas de vida que desde el principio, desde el comienzo del encierro hasta el agotamiento de la sentencia judicial, tendrían que acompañar a la persona en la adquisición, en la accesibilidad a las herramientas que la garantía del ejercicio de derechos fundamentales otorgan. Había una pregunta también vinculada en el chat, vinculada a esto, de cómo puede ser que las personas que no tuvieron oportunidades antes las tengan ahora, y hasta dónde esto esconde algún nivel de contradicción. Bueno, claramente esconde un nivel de contradicción en las políticas públicas, ¿no? Lo he mencionado antes, nuestro Estado nos dice que tenemos derecho a casi todo, pero sin embargo no nos puede garantizar casi nada. La seguridad, la educación, la salud, prácticamente se ha privatizado en nuestro país, y quien tiene más recursos puede acceder a una mejor educación, ¿no? Esto habla a las claras de una sociedad desigual. Pero bueno, nosotros no estamos hablando, por lo menos no en este ámbito, de cómo transformar la sociedad en general, pero considero claramente que la misma mirada que hay que tener para los contextos de encierro hay que tenerlas para el medio libre. Si nuestro Estado priorizara el acceso pleno al derecho a la educación, a la salud, a la capacitación para el empleo y al empleo mismo, también creo que tendríamos menos conflictos. También dentro de que tendríamos menos conflictos penales, ¿no? Pero bueno, nuestra mirada está estrictamente vinculada en este ámbito al ámbito penitenciario, y desde ahí hacemos esta transformación. Y el plan de vida tiene que ver con los objetivos que cada persona tenga para su vida. No todos queremos lo mismo, no todos vivimos en una sociedad muy injusta también en cuanto a las metas y los medios. Pareciera ser como que todos tenemos que ser millonarios
que todos tenemos que tener autos de última gama, ser profesionales, viajar por el mundo. Bueno, no todos quieren lo mismo. Y por otra parte, si todos quisieran lo mismo, el Estado no distribuye las herramientas de manera igualitaria para que todos puedan alcanzar los fines que la sociedad considera como válidos para ser tratado como exitoso. Creo también que salir mejores implica romper el paradigma del éxito y reemplazarlo por el del prestigio, ¿no? Hay mucha hipocresía en eso de qué es ser exitoso, mucha competencia y una distribución desigual de las herramientas para poder serlo. Claro, una opción es conformarse con el lugar que les tocó en la sociedad y aceptar que la meta del éxito que la mayoría propone como válida le está negada a uno mismo. En otros casos existe cierta rebeldía, porque la mayoría de los delitos que atiende nuestra cárcel tienen claramente contenido patrimonial, pero en cualquier caso lo que está claro es la disparidad entre la meta y las herramientas para alcanzar esa meta por un camino reconocido como válido. Por lo tanto, el desafío es que el Estado sea más igualitario a la hora de distribuir esas herramientas y que a su vez sea más tolerante con quienes no aceptan el plan de vida que la mayoría tenga para sí mismo. Claro, siempre y cuando esto no represente un conflicto para terceros, ¿no? También en contextos de encierro, pero no exclusivamente en contextos de encierro. Y por otra parte, y para finalizar, vinculado a lo que planteaba Xavier antes sobre las faltas leves, como el consumir cannabis, el consumo de sustancias prohibidas es claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional. La jurisprudencia viene siendo pacífica en la materia y que yo sé que todavía sigue siendo un delito a pesar de la reiterada jurisprudencia que va en sentido contrario, pero también sé que hay proyectos legislativos en la materia. Hay que terminar con la hipocresía en nuestra sociedad en relación a los consumos problemáticos, ¿no? Que alguien consuma algo que no sea bueno para su salud no implica que cometa una falta, no implica que cometa un delito, no implica que cometa una sanción. Si el Estado quiere que tengamos conductas que no sean perjudiciales para nosotros mismos, tiene otras herramientas para promoverlo, y creo que no es opción el castigo, ¿no? Y me parece que así como lo reclamamos en el medio libre, lo tenemos que reclamar también en contextos de encierro, y todo tiene la misma mirada. ¿Qué tipo de Estado queremos? La pandemia vinculada al COVID nos encuentra con un Estado de baja calidad, de baja intensidad, que da poco y nos pide mucho, y nos saca mucho también, ¿no? Bueno, que esta pandemia nos encuentre en la salida, por lo menos con un diagnóstico certero de qué tipo de Estado tenemos, y con metas razonables para poder alcanzar en el corto, en el mediano plazo, de políticas públicas que reduzcan el daño y favorezcan las oportunidades para ejercer derechos que la Constitución garantiza y que el Estado no niega.